Cuando mi marido llegó a casa y dijo que quería el divorcio, llevándose casi todo lo que habíamos construido juntos, pensé que era el fin del mundo. Pero lo que no sabía era que eso era solo el comienzo de una traición mucho mayor. Mis padres me abandonaron cuando yo tenía apenas 6 años. No hubo despedidas, no hubo explicaciones. Simplemente un día desperté y ellos ya no estaban. Fui criada por mis abuelos en Sevilla, personas bondadosas, pero que nunca lograron llenar el vacío que aquella partida dejó en mí. Durante toda mi infancia me preguntaba qué había de malo conmigo. ¿Por qué no fui digna del amor de mis propios padres? Esa pregunta me perseguía en las noches silenciosas, cuando miraba por la ventana esperando que volvieran. En la escuela, veía a otros niños siendo recogidos por sus padres y sentía como si tuviera un hueco en el pecho. Ese vacío creció conmigo, moldeando cada decisión, cada relación, cada esperanza que me atrevía a tener. Crecí cargando esa marca, esa sensación constante de que no era suficiente. Mis abuelos hacían lo que podían, me daban cariño, pero nada lograba curar aquella herida inicial. Yo era una niña que aprendió demasiado pronto que las personas pueden simplemente desaparecer de tu vida sin explicación. A los 25 años, cuando ya me había resignado a vivir con ese vacío, conocí a Jorge en una conferencia de negocios en Madrid. Era completamente diferente de todos los hombres que había conocido. Tenía una seguridad natural, una sonrisa genuina y algo en sus ojos que me hizo creer que, finalmente, alguien lograba verme de verdad. Jorge no me trataba como si estuviera rota o necesitara ser reparada. Me veía como una mujer fuerte, capaz, interesante. Conversábamos durante horas sobre negocios, sobre la vida, sobre sueños que yo había guardado en lo más profundo de mi corazón. Por primera vez en mi vida, me sentí deseada no por lástima, sino por quien realmente era. Después de 2 años de noviazgo decidimos casarnos. Para mí, no fue solo una ceremonia, fue el símbolo de que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. Alguien me eligió. Alguien decidió quedarse conmigo para siempre, a pesar de conocer toda mi historia de abandono. Compramos una casa pequeña pero acogedora en Valencia, con un jardín donde Jorge insistió en plantar jazmines porque sabía que adoraba su aroma. Cada mañana me despertaba con ese dulce olor y recordaba que ahora tenía un verdadero hogar. Montamos juntos un negocio de consultoría, trabajando codo a codo, construyendo algo que era genuinamente nuestro. Jorge tenía experiencia en marketing y yo dominaba la parte financiera. Éramos complementarios en todo. Cada contrato firmado, cada cliente conquistado, era una prueba de que éramos un equipo invencible. Viajamos por toda Europa en los primeros años de matrimonio: París, Roma, Ámsterdam, Barcelona. Jorge siempre insistía en fotografiar cada momento, diciendo que quería guardar nuestra felicidad para siempre. Yo atesoraba esas fotos como pruebas concretas de que era amada. Durante 12 años construimos una vida sólida y próspera. No tuvimos hijos, pero eso nunca pareció importar a ninguno de los dos. Éramos suficientes el uno para el otro. Jorge me decía que yo era su alma gemela, que estábamos hechos el uno para el otro, que nada ni nadie podría separarnos. Por primera vez desde el abandono de mis padres, me sentía completamente segura. Tenía una base sólida, alguien que me amaba incondicionalmente, un futuro planeado y prometedor. Todas las noches, al acostarme junto a Jorge, agradecía en silencio por haber encontrado por fin mi puerto seguro. La herida del abandono aún dolía a veces, especialmente cuando veía familias reunidas o en fechas especiales, pero Jorge siempre estaba allí para recordarme mi valor. Conocía cada cicatriz de mi alma y aún así me amaba. Yo creía firmemente que nada podría derribar esa base que habíamos construido juntos con tanto amor y dedicación. Al fin y al cabo, eran 12 años de compañerismo, de complicidad, de sueños compartidos. ¿Cómo podría imaginar que todo eso estaba a punto de derrumbarse? Fue un martes de marzo cuando mi vida se vino abajo. Jorge llegó a casa alrededor de las 5 de la tarde, escuché la llave girar en la cerradura. Yo estaba en la cocina preparando paella, su plato favorito. Había comprado los ingredientes más frescos en el mercado de Valencia,
esos camarones enormes que le encantaban. Pensé que sería una agradable sorpresa para la cena. Qué equivocada estaba. Jorge entró sin saludarme. Ni un beso en la mejilla, ni un hola amor, nada. Simplemente pasó directo por la cocina, subió al dormitorio y bajó unos minutos después con una expresión que nunca le había visto antes. Fría. Distante. Como si yo fuera una extraña. Tenemos que hablar, dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina. Apagué el fogón y me giré hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo en el tono de su voz que me hizo temblar por dentro. Claro, querido. ¿Qué pasó? ¿Problemas en el trabajo? Jorge rió. Una risa amarga, sin una pizca de humor. Luego, sin más preámbulos, sin preparación, sin piedad, soltó simplemente: quiero el divorcio. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Divorcio? ¿Nosotros? ¿Después de 12 años construyendo una vida juntos? ¿Después de todo lo que habíamos pasado, de todo lo que habíamos conquistado? ¿Cómo que divorcio? Jorge, ¿estás bromeando conmigo? No estoy bromeando, Paula. Me cansé. Me cansé de esta vida, me cansé de este matrimonio, me cansé de ti. Cada palabra era una puñalada. Me aferré al fregadero, sintiendo que las piernas me flaqueaban. La herida del abandono que creía cicatrizada se abrió de nuevo, sangrando como el primer día. Pero Jorge, no entiendo. Ayer mismo me dijiste que me amabas. Anteayer salimos a cenar y parecías feliz. ¿Qué cambió? Nada cambió, Paula. Simplemente ya no puedo seguir fingiendo. Fingir. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. ¿12 años fingiendo? Todo aquel amor, todas aquellas declaraciones, todos aquellos planes para el futuro, ¿todo mentira? Y hay más, continuó, ahora con una sonrisa cruel en los labios. La mayor parte de los bienes se quedará conmigo. La casa, la empresa, las cuentas. Tú puedes quedarte con tu ropa y algunos muebles. La audacia de esas palabras me sacó del shock inicial y encendió algo dentro de mí. Ira. Una ira profunda y ardiente. ¿Cómo que la mayor parte de los bienes? Jorge, construimos todo esto juntos. Trabajé tanto como tú, invertí mi dinero, mi tiempo, mi vida entera en esta empresa. Demuéstralo, dijo él con una frialdad que me heló la sangre. En ese momento entendí que no estaba hablando con el hombre que amaba. No sé quién era esa persona frente a mí, pero no era el Jorge que había plantado jazmines en nuestro jardín, que había fotografiado cada momento feliz de nuestra vida. En los días siguientes, la confusión y el dolor me inmovilizaron. Caminaba por la casa como un fantasma, mirando cada objeto, cada foto, cada recuerdo, intentando entender cómo todo se había convertido en una mentira. Pero después del impacto inicial, la supervivencia habló más fuerte. No podía simplemente aceptar aquello. No después de todo lo que había invertido, no después de toda mi vida dedicada a ese matrimonio, a esa empresa que ayudé a construir desde cero. Busqué un abogado. Carlos Mendoza, un hombre de 50 años con oficina en el centro de Valencia, recomendado por una amiga. En los primeros días después de nuestra conversación, me sentí esperanzada. Carlos parecía confiado, decía que yo tenía derechos, que Jorge no podía simplemente dejarme sin nada. No se preocupe, señora Paula. Se hará justicia. Usted tiene derecho al 50% de todo lo que se construyó durante el matrimonio. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir. Me aferré a esa esperanza como una náufraga se aferra a una tabla. La justicia prevalecería. Podría resistir. Jorge no lograría destruirme como lo hicieron mis padres. La confianza que había depositado en el abogado Carlos Mendoza duró exactamente 3 semanas. 3 semanas en las que creí que por fin tenía a alguien luchando por mí, alguien que haría que Jorge pagara por intentar robarme. Fue un jueves cuando descubrí la verdad. Había ido a la oficina de Carlos para discutir los próximos pasos del proceso cuando me encontré con la secretaria,
Carmen, visiblemente nerviosa. Evitaba mi mirada y movía constantemente los papeles sobre el escritorio. ¿El señor Mendoza está? Pregunté. Está en una reunión, balbuceó ella. En ese momento, escuché una voz familiar proveniente de su despacho. Una carcajada que conocía demasiado bien. Jorge. Jorge estaba en la oficina de mi abogado. Mi sangre se heló. Caminé hasta la puerta y pegué el oído. Lo que escuché me hizo sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Gracias por todo, Carlos. El dinero ya fue transferido a tu cuenta. No fue nada, Jorge. Paula ni sospecha. Ella realmente cree que estoy defendiendo sus intereses. Rieron juntos. Se rieron de mi ingenuidad, de mi dolor, de mi desesperación. Está pagando para que la traicionen, dijo Jorge. Es casi poético. Empujé la puerta con fuerza. Ambos se giraron, sorprendidos, pero Jorge no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, sonrió como si acabara de contar un chiste excelente. Paula, exclamó Carlos, visiblemente incómodo. Esto no es lo que parece. ¿Esto no es lo que parece? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Carlos, acabo de oírte hablar del dinero que Jorge te pagó. Los escuché reírse de mí, diciendo que yo ni sospechaba. Jorge se levantó de la silla, acomodó el traje y caminó hacia mí. Paula, querida, siempre fuiste muy ingenua. ¿De verdad creíste que sería fácil enfrentarte a mí? La rabia que me invadió en ese momento fue distinta a todo lo que había sentido antes. No era solo rabia, era furia pura. Una indignación que venía desde lo más profundo del alma. Son asquerosos. Los dos. Ahora, Paula, mantengamos la civilidad, dijo Carlos, todavía intentando fingir que había alguna explicación razonable para aquello. ¿Civilidad? Reí, pero era una risa amarga. ¿Quieres hablar de civilidad después de aceptar dinero para traicionarme? Jorge pasó junto a mí en dirección a la puerta, deteniéndose solo para susurrarme al oído. Nunca vas a poder ganarme. Salí de allí trastornada, pero también con una claridad que no había sentido desde el día de la petición de divorcio. Ahora sabía exactamente quién era Jorge. No era solo un marido que quería separarse, era un hombre capaz de cualquier cosa para destruirme. Ese mismo día rompí cualquier vínculo con Carlos Mendoza. No quise ni escuchar sus patéticas excusas. Recogí todos los documentos que tenía en sus manos y me fui decidida a encontrar a alguien que realmente luchara por mí. La traición doble, primero Jorge, luego el abogado que debía defenderme, encendió en mí una fuerza que no sabía que poseía. El dolor del abandono, esa herida antigua que Jorge había reabierto, ahora se transformaba en determinación. Ya no se trataba solo del divorcio o de los bienes. Se trataba de dignidad. De demostrar que yo no era aquella niña abandonada e indefensa. Demostrarle a Jorge que había elegido a la mujer equivocada para intentar destruir. Busqué otro abogado. Esta vez fui más cuidadosa. Elena Vargas era conocida por su tenacidad y por nunca haber perdido un caso de divorcio complicado. Cuando le conté lo que había descubierto sobre Carlos, sus ojos brillaron con una ira casi tan intensa como la mía. Vamos a acabar con ellos, dijo. Jorge y esa tal Alba no saben con quién se están metiendo. Fue la primera vez que escuché el nombre de la amante de Jorge. Alba. Finalmente tenía un nombre para ponerle al rostro de la mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio. La transformación del dolor en determinación fue casi física. Sentía una energía nueva corriendo por mis venas, una fuerza que venía de un lugar muy profundo. Jorge había tocado a la mujer equivocada. El día del juicio llegó como una tormenta que sabes que va a suceder, pero para la que nunca estás realmente preparada. Era una mañana de septiembre, el cielo estaba despejado, pero yo sentía como si cargara el peso de nubes negras sobre mis hombros. Llegué al tribunal con Elena Vargas a mi lado. Estaba impecable con su traje azul marino, cargando una carpeta repleta de documentos que probarían mi derecho a la mitad de los bienes.
Yo me había arreglado con especial cuidado ese día, eligiendo un vestido discreto pero elegante. Quería que Jorge me viera como la mujer fuerte en la que me había convertido. Cuando entré en la sala de audiencias, mi corazón se aceleró. Allí estaba Jorge, sentado con su abogado como si estuviera en una reunión de negocios cualquiera. Llevaba su mejor traje, ese azul oscuro que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. La ironía era cruel. Lo que más me molestó fue su desenvoltura. Jorge conversaba tranquilamente con su abogado y de vez en cuando reía, como si toda aquella situación fuera simplemente un espectáculo divertido. Como si mi dolor, la destrucción de 12 años de matrimonio, fuera motivo de burla. Durante la primera parte de la audiencia, Elena presentó nuestros argumentos de forma brillante. Tenía documentos, comprobantes de depósitos, registros de la empresa que probaban mi participación activa en la construcción del patrimonio. Me sentí esperanzada al ver a Jorge visiblemente incómodo mientras Elena desmontaba sus argumentos uno por uno. Pero lo que ocurrió durante el receso quedó grabado para siempre en mi memoria. Yo estaba en el pasillo del tribunal, conversando con Elena sobre los próximos pasos, cuando una mujer se acercó. Cabello castaño, con una ropa llamativa. Caminó hacia mí con una sonrisa que mezclaba arrogancia con pura maldad. «Debe ser Paula», dijo, deteniéndose justo frente a mí. Su voz era demasiado dulce, artificial como miel podrida. «¿Y tú eres?», respondí aunque ya sabía la respuesta. «Alba, la nueva mujer de Jorge». Jorge apareció detrás de ella, claramente complacido de que hubiera venido. Al parecer, él le había pedido que apareciera en el tribunal, aún sin tener motivo legal para estar allí. Era pura provocación. Alba miró alrededor, asegurándose de que otras personas pudieran escuchar lo que estaba a punto de decir. Entonces, con una sonrisa aún más amplia, soltó las palabras que reabrieron la herida más profunda de mi alma. «¿Ni tu madre te quiso y todavía crees que mereces algo? Lo que mereces es basura». El silencio que siguió fue ensordecedor. La gente en el pasillo se detuvo a mirar. Elena, a mi lado, estaba impactada. Jorge rió por lo bajo, claramente satisfecho con el golpe que su amante había asestado. Por un momento, volví a ser aquella niña de 6 años, abandonada y confundida, preguntándose por qué no era digna de amor. El dolor fue tan intenso que sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero entonces algo cambió dentro de mí. Una fuerza que no sabía que poseía emergió de lo más profundo de mi alma. Miré directamente a los ojos de Alba, levanté la barbilla y sonreí. Una sonrisa serena, decidida, que la tomó completamente desprevenida. «Acabas de cometer un error muy grande», dije con una voz firme y clara para que todos escucharan. «Acabas de darme la motivación que necesitaba para destruirlos a los dos». Alba parpadeó, confundida, claramente esperando que yo me derrumbara en lágrimas. Jorge dejó de reír. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Alba? Yo construí todo lo que tengo con trabajo honesto. Tú solo sabes robar lo que es de otros. Y eso, querida, será tu ruina». Me di la vuelta y regresé a la sala de audiencias. Elena me siguió, susurrando admirada. «Eso fue perfecto, Paula. Acabas de mostrarle a todos quién es realmente la persona con carácter aquí». En ese momento supe que algo había cambiado para siempre. Esa sería la última vez que permitiría que alguien me hiriera de esa manera. Ya no era la mujer abandonada que aceptaba ser pisoteada. La humillación que Alba intentó imponerme terminó siendo el combustible que necesitaba para ganar esa batalla. Lo que no sabía aquel día en el tribunal era que eso había sido solo el comienzo. Las audiencias se prolongaron durante meses interminables, cada una drenando un poco más de mi energía, pero también fortaleciendo mi determinación. Elena Vargas resultó ser exactamente la abogada que necesitaba. Meticulosa, implacable, desmontaba cada argumento de la defensa de Jorge con la precisión de un cirujano. Pero Jorge y su abogado no facilitaban nada. Contestaban cada documento, cuestionaban cada prueba, creaban obstáculos burocráticos que retrasaban el proceso semana tras semana.
La primera pequeña victoria llegó en octubre. El juez determinó que yo tenía derecho a permanecer en la casa hasta el final del proceso. Jorge se enfureció, pero tuvo que aceptarlo. Elena me sonrió ese día y susurró: «Esta es solo la primera. Vamos a lograr mucho más que esto». Esa decisión me dio esperanza. Era una chispa pequeña, pero suficiente para mantenerme en pie durante las semanas difíciles que siguieron. La segunda victoria llegó en noviembre, cuando logramos demostrar que Jorge había intentado esconder dinero en cuentas offshore. Al juez no le agradó nada ese intento de fraude. Elena presentó extractos bancarios que había conseguido a través de una investigación privada. Jorge lo negó todo, pero las pruebas eran irrefutables. «Una victoria más para nosotras», dijo Elena después de la audiencia. «Jorge se está ahorcando con sus propias mentiras». Pero cada victoria tenía un precio. El desgaste emocional era inmenso. Había noches en que no podía dormir, repasando cada palabra dicha en el tribunal, cada mirada de desprecio de Jorge, cada mentira que contaba para intentar perjudicarme. Durante el día mantenía la compostura, pero por la noche, sola en aquella casa que un día fue nuestro hogar, las lágrimas llegaban. No eran lágrimas de debilidad, sino de agotamiento. Era como estar en una guerra donde cada batalla ganada costaba un pedazo de mi alma. Jorge no facilitaba las cosas. Aparecía en la empresa los días en que sabía que yo estaría allí, siempre acompañado de Alba, solo para provocarme. Pasaban por la recepción tomados de la mano, riendo fuerte, asegurándose de que todos los vieran juntos. «No dejes que te afecten», Elena siempre me recordaba. Cada provocación es señal de desesperación. Las personas seguras de sí mismas no necesitan provocar a nadie. En diciembre logramos una victoria mayor. El juez determinó que yo tenía derecho al 40% de los bienes, incluyendo mi parte en la empresa. Jorge se puso pálido al escuchar la decisión. Por primera vez desde el inicio del proceso, lo vi realmente afectado. «Esto aún no ha terminado», me susurró Jorge en el pasillo. «Voy a apelar esta decisión». «Apela cuanto quieras», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Yo tengo tiempo. Y tengo la razón». La apelación de Jorge retrasó el proceso por 3 meses más, pero Elena estaba confiada. «Solo está prolongando lo inevitable», me tranquilizaba. «El tribunal de segunda instancia va a confirmar nuestra victoria». Durante todo ese periodo, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Cada audiencia, cada enfrentamiento, cada pequeña victoria me hacía más fuerte. La mujer que había sido abandonada por sus padres, que había sido traicionada por su marido y por el primer abogado, se estaba transformando en alguien que Jorge nunca imaginó que pudiera ser. La batalla judicial se había convertido en algo más que una lucha por los bienes. Era una lucha por reafirmar mi valor, para demostrar que ya no era aquella niña abandonada que aceptaba cualquier migaja de afecto. Era una lucha para mostrar que Paula merecía respeto, merecía justicia, merecía una vida digna. El proceso me estaba agotando, sí, pero también me estaba liberando. Cada victoria, por pequeña que fuera, era una prueba de que yo tenía valor, de que merecía estar allí luchando por lo que era mío por derecho. No iba a dar marcha atrás. No importaba cuánto tiempo llevara, cuánto costara emocionalmente, iba a llegar hasta el final. La sentencia final llegó una mañana de marzo, exactamente un año después de que Jorge pidiera el divorcio. El juez fue claro y directo: me quedaría con mi parte legítima de los bienes. 40% de todo lo que habíamos construido juntos, incluyendo mi participación en la empresa, una suma de dinero y algunos inmuebles. No era todo lo que merecía, pero era justicia. Elena sonrió satisfecha a mi lado mientras escuchábamos la decisión. Jorge intentó mantener la compostura, pero podía ver la rabia en sus ojos. Había conseguido quedarse con la mayor parte como siempre quiso, pero tuvo que reconocer mis derechos. «Se acabó», susurré a Elena. Finalmente se acabó. Salí del tribunal aquel día sintiéndome libre por primera vez en mucho tiempo. El peso que llevaba sobre los hombros había desaparecido. Había vencido.
No completamente, pero lo suficiente para recuperar mi dignidad. En los meses que siguieron, la vida de Jorge comenzó a desmoronarse de forma inesperada. Una grave enfermedad cardíaca llegó apenas 6 meses después de que el divorcio se finalizara, exigiendo tratamientos costosos y constantes. Irónicamente, gran parte del dinero que él había luchado tanto por mantener empezó a gastarse en médicos particulares, clínicas especializadas, medicamentos importados. La salud no negocia, no acepta corrupción, no se deja engañar con mentiras. La salud simplemente cobra su precio. Alba, que había sido tan arrogante en el pasillo del tribunal, empezó a mostrar su verdadera cara cuando se dio cuenta de que Jorge ya no era el hombre próspero y saludable que ella había conquistado. Según comentarios que llegaron hasta mí, se quejaba constantemente de los gastos del tratamiento, del cambio de estilo de vida, de las limitaciones que la enfermedad trajo. Yo no firmé contrato para esto, le habría dicho a Jorge durante una de las muchas discusiones que empezaron a tener. La mujer que me había humillado, que había dicho que yo merecía basura, ahora estaba descubriendo lo que realmente significaba estar al lado de alguien en las dificultades. Y, claramente, no le estaba gustando nada la experiencia. Jorge, que siempre fue un hombre vanidoso y controlador, tuvo que aceptar una nueva realidad donde él no mandaba en nada. La enfermedad dirigía su rutina, sus planes, su vida. El hombre que había intentado destruirme ahora estaba siendo destruido por sus propias decisiones y por las circunstancias de la vida. Mientras ellos se hundían en dificultades económicas y resentimiento mutuo, yo volví a encontrar la paz. Con el dinero que recibí en la división de bienes, pude recomenzar. Compré un apartamento pequeño pero acogedor en una zona tranquila de Valencia, lejos de los malos recuerdos. Abrí una pequeña tienda de ropa femenina, trabajando sola, a mi ritmo, con clientes que yo elegía. Por primera vez en mi vida, era completamente dueña de mi destino. No dependía de nadie, no tenía que temer que alguien me abandonara o me traicionara. Las noches solitarias que antes me atormentaban ahora se habían convertido en momentos de paz. Leía, escuchaba música, cuidaba las plantas del balcón. Había una serenidad en mi vida que no conocía desde hacía mucho tiempo. La herida del abandono de mis padres finalmente había sanado. No porque alguien me hubiera amado lo suficiente para curarla, sino porque yo había aprendido a amarme. Había descubierto que mi valor no dependía de la aprobación ni del amor de otras personas. Jorge intentó destruirme, pero terminó liberándome. Me liberó de la necesidad de ser amada por alguien que no me merecía. Me liberó de la prisión de un matrimonio basado en mentiras. Me liberó del peso de cargar con las cicatrices del pasado. Libre, independiente y dueña de mi propio destino, había logrado dejar atrás no solo el matrimonio con Jorge, sino también el peso de toda una vida marcada por el dolor del abandono. La mujer que salió de aquel tribunal era completamente diferente de la que había entrado.